yo no soy política ni estoy haciendo campaña. Posee 3 terminales. Un convertidor de reducción Buck es un convertidor de potencia sin aislamiento galvánico que obtiene a su salida de tensión una entrada, un diseño similar a un convertidor elevador a Buck. También es una fuente conmutada con 2 dispositivos semiconductores, un inductor, opcionalmente un condensador a la salida. En este caso también se lo conoce como una forma más simple de reducir una tensión continua, es usar un circuito divisor de tensión, pero los divisores gastan mucha energía en forma de calor. Por otra parte, un convertidor Buck puede tener una eficiencia superior al 95% con circuitos integrados y de autorregulación. Ahí vemos una imagen donde las 2 configuraciones de un reductor, la energía se transfiere por la fuente a la bobina, del condensador a la carga. La energía también se transfiere de la bobina y condensador a la carga. Un convertidor de elevación Box es un convertidor que obtiene una salida a su tensión continua mayor a su entrada. Es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos 2 interruptores semiconductores. Se les conoce como diodo o transistor y al menos un elemento para almacenar energía, condensador, bobina o combinación de ambos. Frecuente se añaden filtros con inductores y condensadores para mejorar su rendimiento. La energía también puede provenir de 2 fuentes como las baterías, paneles solares, rectificadores y generadores, pero puede ser de niveles inadecuados. El proceso de cambiar una tensión continua diferente llamado conversión. Un convertidor Buck-Box es un convertidor que tiene un suministro de energía de modo conmutado que se concentra a un convertidor Buck y uno Box. Es un solo circuito. En este caso, el diseño de su circuito veremos aplicaciones que pueden ser beneficiadas de un convertidor Buck-Box. La finalidad de estos convertidores es recibir una tensión de entrada y obtener una salida a un nivel de tensión diferente. Esto sea al bajar o aumentar la tensión según sea necesario la aplicación. En todo esto, el convertidor Buck-Box es similar a uno de los convertidores, pero ambos están incluidos en un solo circuito y generalmente cuenta con una unidad de control adicional. La unidad de control detecta el nivel de tensión de entrada y actúa correspondiente sobre un circuito de función en la tensión. Como podemos observar, los convertidores Buck-Box facilitan la modulación del voltaje para una amplia gama de aplicaciones populares, de los que incluyen aparatos electrónicos de consumo, amplificadores de energía, suministros de energía, regulables automáticamente y dan una aplicación de control. En todo esto también la energía puede provenir de fuentes como baterías, como antes lo dije, en paneles solares, rectificadores y generadores, y tienen un proceso de cambiar la tensión a diferentes lados de conversión. Ya, profesor. Ya, ¿con qué nombre se los conoces a los controladores Buck-Box? ¿O cuál es la función de los controladores Buck-Box? ¿Cómo, profesora? ¿Con qué nombre o cuál es la función que realizan los controladores Buck-Box? Ya, el nombre de profesora, la verdad no lo sé con qué otro nombre, pero sé que es un tipo de convertidor DC que tiene una magnitud de voltaje de salida que puede ser mayor o menor que la magnitud de voltaje de entrada. Entonces, estos convertidores, ¿qué es lo que realizan? Un control de tensión.
Entonces, estas preguntas se las voy a tomar en el examen porque ya llevo a algunos que, y ahí mismo lo hayan hecho la consulta, dice. Transformar el voltaje de CC a CC. Transformar el voltaje. ¿En qué lo transforma? Ustedes acabaron de leer y ustedes tienen esa pregunta, dice ahí donde está el concepto de los convertidores Buchbox, ahí dice la función que realiza los convertidores Buchbox. O sea, qué es lo que realiza con la tensión. Está relacionada con la tensión. ¿Ya? Por aquí está el señor Bauer. Sí, profe, buenas noches. Sí. Buenas noches. Ya, ok. Gracias, señor Gómez. Power, exponga. Ya, profesor. Profe, disculpe, yo sí tengo mi diapositiva. Ah, sí las tienes. Es que tú me enviaste Profe. esto, pero esto no lo subiste al aula virtual. Sí lo subí, ese es mi escrito, ese sí lo subí al aula virtual. Ah, ya, pensé que no tenías las ya. Ya, le hago Deme para un- proyectar. Sí, profe, ya proyecto. Ya, listo. A ver, Nanza, ¿quién entró ahorita? Sánchez, creo que fue que ingresó. Sánchez. Profesora, presente, buenas noches. Aquí Buenas estoy. noches. Sí, estaba viendo los que ingresaron. Bernardo también, profesora. Perdón. Bernaza también. Sí, profesora. Ya, y ahí después el señor Bargues, señor Parrales, que hace falta. Después pararle doble, profesora. Sí. ¿Dónde están sus diapositivas? ¿Usted va a proyectar? Yo sí tengo mi diapositiva, profesora. Ya. Hasta dos pares, esta vez ya para él. Yo no sé, a mí y todavía me mandan algo de pares. Y después me mandan $110. Cuando les mandan una foto para tomarle ellos, pero si es eso es lo más caro que me costaron. No es tan bonito, es para ellos una reunión de mujeres. Ojalá que no lo vayan a meter a trabajar. No, pues para trabajar debe cogerse, por ejemplo, Profe, disculpe, sí está proyectando ahí. Sí, ya cargó. Ya, profe. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vamos a hablar sobre, mi nombre es Darío Bowen. Vamos a hablar sobre el tema de modo lineal y conmutadores. Ya, profe, se dice que es una clase de suministro de energía que convierte de una fuente de corriente continua CC a un nivel de tensión a otro. Hay dos tipos de convertidores CC, lineales y conmutadores. Ya.
Hay dos tipos de convertidores de CAC, convertidores lineales y convertidores de CAC conmutados. ¿Cuáles son los lineales? Convertidores lineales son los que crean una disminución de tensión resistiva para crear y regular una tensión de salida determinada. Los convertidores conmutados son los que convierten mediante el almacenamiento de energía de entrada periódicamente y la posterior liberación de esa energía en la salida con una tensión diferente. Las ventajas de los convertidores convierte mediante el almacenamiento de energía de entrada periódicamente y la posterior liberación de la energía en la salida con una tensión diferente, a diferencia del conversor interruptor. Un convertidor lineal solo puede generar una tensión que sea menor que la tensión de entrada. Ya los convertidores no aislados es un circuito que emplea un interruptor de potencia, un inductor, un diodo y un capacitor para transferir la energía de entrada a la de salida. El convertidor de reducción buck es un convertidor de reducción o buck típico o no aislado. La tensión de salida depende de la tensión de entrada. El ciclo de trabajo de conmutación del interruptor de potencia. El convertidor buck-buck, un circuito CAC buck-buck típico permite que la tensión del CAC de entrada aumente o disminuya según su ciclo de trabajo. Ya los convertidores de CAC aislados. Hay dos tipos principales de convertidores de CAC aislados basados en el transformador forward. Se usan de forma tradicional para transferir energía desde el primero al secundario cuando el conmutador está cerrado. El flickback opera como un buck-buck, pero usa un transformador para almacenar la energía. Muchas gracias, profe. Yo quise ser un poco más específico. Que yo estoy acá. Ya. ¿Dónde está el señor Darío? La pregunta que le hago es, ¿con qué nombre se conocen a los convertidores buck-box? ¿O cuál es la función que realizan los convertidores buck-box? Profe, repítame, disculpa, por favor. ¿Cuál es la función que realizan los convertidores buck-box? La función que realizan los convertidores buck-box. Profe, esos convertidores permiten que la tensión de entrada aumente o disminuya según su ciclo de trabajo. Según la tensión de salida es o sea, permite que la tensión de entrada aumenta o disminuye según su ciclo de trabajo. Pero ¿y cómo se la conoce? Esa función que realiza, ¿cómo se la conoce? Como la modulación de voltaje para una amplia gama de aplicaciones populares, eso. Verá que usted mismo lo está diciendo ahí, sino que ustedes no lo hablan, pero no lo están, como decir, plasmando a la función que realizan los buck-box. Permite que la tensión, pues, profe, no. Usted me dice que la tensión que hace. Permite que la tensión de entrada aumenta o disminuye, o sea, como que la regula. Ahí la está regulando.
Pero los bus box hacen otra cosa. Transformar. ¿En qué la transforma? De CC. En corriente continua, profe. Pero estamos hablando de corriente continua a corriente continua. Sí. Pero la función de lo que hacen los convertidores bus box. Los convertidores bus box hacen Ahí una... la- Antonia está adivinando. Los convertidores bus box hacen una función con el voltaje. Y a eso se lo conoce, eso tiene un nombre que se conoce a los convertidores bus box que realizan esa función con el voltaje. Profesora, ¿y cuál es? Disculpe. Cuando termine de darle a todas las exposiciones, ahí les digo. Allá, Ustedes, profesora. en lo que ustedes tienen ahí, la exposición dice, porque yo he leído que sí le dice, sino que no han analizado. Gracias, señor Bauer. El señor Parrales. Ya, señor Parrales. La profesora, buenas noches. Buenas noches. Ya llamó lineal versus el conmutador. Dice que un convertidor CC a CC es una clase de suministro de energía que convierte una fuente de corriente continua CC del nivel de tensión a otro. Hay dos tipos de convertidores CC, lineales y conmutados. Un convertidor CC emplea una disminución de tensión resistiva para crear una regulación de tensión de salida determinada con un conductor de CC conmutado que convierte mediante el almacenamiento de energía de entrada periódicamente y a la posterior liberación de esa energía en la salida con una tensión diferente. La energía almacenada por un inductor en un regulador de conmutación puede transformarse en tensiones de salida que pueden ser menores a las de entrada. La diferencia entre un convertidor interruptor o un convertidor lineal solo pueden generar una tensión que sea menor a la tensión de entrada, si bien con los conversores interruptores de CC tienen muchas ventajas, también tienen algunas desventajas. Son ruidosos en comparación con un circuito lineal y requieren administración de energía en forma de lazo de control. Los convertidores de CC no aislados. En la esencia, un convertidor interruptor CC o regulador es un circuito que emplea un interruptor de potencia, un inductor, un diodo o un capacitor para transferir la energía de entrada a la salida. Esto puede darse de diferentes formas según los tipos de box o book box, inversor.
El convertidor de reducción BUC es un convertidor de reducción o BUC típico y no aislado. La tensión de salida del BUC depende de la tensión de entrada y el ciclo del trabajo de conmutación de el interruptor de potencia. El convertidor de elevación Vox es un convertidor CC Vox fundamental que utiliza las mismas cantidades de componentes positivos, pero ordenados de modo que aumenten la tensión de entrada para que la tensión de salida sea menor a la de la entrada. El convertidor Box, un circuito CC Box típico porque permite la tensión de CC de entrada que aumenta y disminuye según el ciclo de trabajo de la tensión de salida es la siguiente. Ahí como está en ese ejemplo, profesora, BUC es igual a B por D, que es igual a 1 menos D. Como puede verse en esta ecuación anterior, la tensión de salida siempre inversa en la polaridad respecto de la tensión de entrada. Es por esto que también se conoce como convertidor BUC-Box, como inversor de tensión. Aquí está lo que yo les preguntaba. Si ustedes ven al convertidor, al bus box, en la salida, ese invierte la polaridad y se lo conoce como un inversor de tensión. Con ese es el nombre que se conoce al convertidor bus box como inversor de tensión. Si ustedes ven aquí, analizan el gráfico, el voltaje en la salida invierte su polaridad. Le pregunto al señor Parrales. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos que se compone el convertidor de corriente continua a continua aislado? ¿Cuáles son los elementos del convertidor de corriente continua a corriente continua aislado? Los elementos que conforman el circuito de un convertidor de corriente continua aislado. Profe, la resistencia, profe. No. Mencióname los elementos que conforman ese convertidor de corriente continua. ¿Cuáles son los elementos que están conformados en ese circuito de los convertidores aislados? Los diodos, los capacitores. Ya tiene un diodo, un capacitor. ¿Qué más? Una resistencia. Verá que le pregunto los convertidores de corriente continua aislado. Profesora, los diodos y los capacitores. No sé cuál más. Usted me dice el diodo, el capacitor. ¿Qué más? Transformadores, no. ¿Perdón? Transformadores. ¿Qué más? No sé cuál es más, profe.
Pero es que un circuito tiene que tener fuente, diga. La fuente de entrada y la fuente de salida, Ah, diga. sí, sí, sí. Ah, Eso sí. ya, señor Parrales, gracias. Ya, profe, voy para. ¿Alguien más que haga falta? Yo, profesora Robles. ¿Dónde está? Usted va a proyectar, señor Robles. Sí, profesora, yo proyecto. Ya, listo. Ya, está listo. Ya. Buenas noches, profesora, compañeros. Buenas noches. Continuación del tema sobre modo lineal versus conmutador. Tenemos convertidores de CC no aislados, convertidores de reducción Box, convertidores de elevación Box y convertidores Box. Modo lineal versus conmutador. Es un convertidor de CC a CC. Es una clase de suministro de energía que convierte una fuente de corriente continua de un nivel de tensión a otro. Hay dos tipos de convertidores, de CC a CC, lineales y conmutados. Un convertidor de CC emplea una disminución de tensión resistiva para crear y regular una tensión de salida determinada. Un convertidor vierte mediante el almacenamiento de energía de entrada periódicamente a posterior liberación de esa energía en la salida. El modo conmutador ofrece tres ventajas principales, las cuales son la eficiencia de conversión de energía es mucho mayor, dado que la frecuencia de conversación es mayor que convertidores pasivos, son más pequeños y administración térmica, que se ve justificada por un regulador de corriente. Convertidores de CC no aislados. Un tipo de conversión inductor, regulador en un circuito que emplea un interruptor de potencia, un inductor, un diodo y un capacitor para transferir la energía de entrada a la salida. Esto puede darse de diferentes formas según los tipos de box o box inversores. Tenemos el convertidor de reducción box. Es un convertidor de reducción tipo y no aislado. La tensión de salida VO depende de la tensión de entrada. El ciclo de entrada, estación e interruptor de potencia. Tenemos un diodo, un capacitor, el voltaje. Y hay componentes pasivos, pero ordenados de modo que aumenta la tensión de entrada para que la tensión de salida. Aquí tenemos que el voltaje de salida es igual a entrada. Un circuito box de CC a CC, típico que permite que la tensión de salida es la siguiente. Principales convertidores aislados basados en transformadores. En ambos tipos
de transformador proporciona aislamiento entre la entrada y la salida. El tipo flyback opera como un box, pero usa un transformador para almacenar energía. Y por último tenemos aquí el transformador, un interruptor, su puesta a tierra, el voltaje de ingreso, un diodo, un capacitor y su voltaje de salida. Eso es todo, profesora. Gracias. Pero dígame que tengo el micrófono cerrado, pues señor Robles. La pregunta para el señor Robles. Dígame, profesora. ¿Qué función realizan los convertidores Vox? Profesora, ellos son convertidores de elevación. O sea, utilizan la misma cantidad de sus componentes para que la tensión de entrada sea mayor a la de la salida. ¿Y cuáles son esos componentes? ¿Utiliza la misma cantidad de componentes de quién? Pasivos, son pasivos. Ya, pero Los componentes son un capacitor, un interruptor. Y es un convertidor de CC a CC mismo, profesor. Pero no me dijiste los componentes. No terminaste de decirme los componentes. Le dije, pues, profesora, un diodo, un capacitor, un interruptor. Ya.